¿Me escuchan, chicos, ahí? Hola, ¿me escuchan? Bien, recién pude ingresar porque tengo problemas con el internet acá también. Hoy día estuvo bastante feo, pero bueno, ya pudimos ingresar. Bueno, bueno, acá me dice que, bueno, espero me estén escuchando. Ah, sí, Alejandro me dice, sí, hola, profesor, me están escuchando. Bueno, voy a mostrarles las diapositivas que tenía para hoy. Bueno, en realidad vamos a repasar todo el tema de integrales de línea sobre funciones escalares. Y después vamos a hacer sobre funciones vectoriales y al final el tema de la parte de el teorema de Green en el plano y cómo se lo utiliza para reducir cierto tipo de integrales, ¿sí? Integrales de línea se pueden resolver como integrales doble o al revés, integrales de cálculo de área utilizando una integral de línea. Así que bueno, pero bueno, hoy he preparado solo diapositivas para ver la parte de integrales de línea sobre funciones escalares. Y luego, bueno, o sea, tenemos toda esta semana para tratar de ver esto, porque bueno, no sé, ya saben, en teoría la profe les avisó que solo vamos a ver hasta el trabajo práctico 7 nada más en la práctica. O sea, en la teoría se va a dar lo que es la otra parte de integración, que son los teoremas integrales, pero eso no vamos a hacer más que la práctica que se dé en teoría, digamos. Bueno, yo voy a comenzar compartiendo lo que tengo hecho en las diapositivas. Esto sigue siendo parte de lo que es la clase 20, ¿sí? Así que no se asusten. Sí, tengo como que por ahí el Zoom no me responde. Ahí está, bien. No sé si pueden ver toda la diapositiva. Bueno, perfecto. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar porque son varios ejercicios los que están. Bueno, si hace falta, pongo otra reunión más, si no llegamos a ver todos los ejercicios, ¿sí? Bueno, vamos a ir viendo. Primero vamos a recordar qué es lo que era una integral de línea sobre campos escalares. Bueno, entonces dado un campo escalar, o sea, una función f, que va de R2 en R, o sea, es un campo, y supongamos que tengo una curva acotada que está contenida en el dominio de esta función escalar, y en un principio supongamos que está parametrizada por su longitud de arco, es decir, el parámetro de la curva es eso, o sea, tengo una curva, como dice acá, que está definido en el intervalo AB hacia el plano, su imagen en el plano, y estoy tomando como parámetro su longitud de arco, y esta evidentemente su parametrización x de s y de s. Entonces se define la integral del campo escalar f, o sea, acuérdense en f una función que también va de R2 en R, y obviamente f está definida en algún subconjunto de R2. Esta curva tiene que estar contenida en ese dominio de f, es decir, en ese subconjunto donde está definida la función escalar. Entonces se define la integral del campo escalar f a lo largo de esa curva como la integral sobre la curva C del campo f de xy diferencial de s, donde este es diferencial de arco de la curva, s de s que está ahí es el diferencial de arco de la curva, como la integral que va de a a b. Fíjense en este caso si el parámetro que es la longitud de curva va de a a b, acá los límites de integración son de a a b. De la función compuesta, fíjense que es f en x de s y de s, es como que si yo hubiese compuesto f con la parametrización de la curva,
porque en cuenta de la variable x pongo la función primer coordenada x de s, y en cuenta de y pongo la función coordenada y de s, diferencial de la longitud de arco de la curva, ¿sí? Bueno, fíjense, hay un grafiquito acá, para que este grafiquito en realidad está asociado a la interpretación geométrica. Cuando uno calcula una integral sobre un campo escalar, es decir, sobre una función escalar, uno lo que está pretendiendo calcular básicamente es la altura, vendría a ser esta f que está aquí, y es sobre, tomando como base el piso que es la curva, o sea, es que en realidad estaríamos como si estuviésemos calculando el área lateral o la plancha que describe esa curva, ¿sí? Es como si tuviese como piso la curva y la altura f, fíjense, porque esto básicamente lo que uno hace, ¿no? Evalúa f en los puntos de la curva y calcula por la porción de longitud de curva, o sea, es como que estoy calculando un área que es el área lateral limitada por, digamos, la superficie generada con borde la curva. O sea, esto que está acá es una superficie, es como si fuese una chapita. Esa es la interpretación. Bueno, ahora acá dice, ve, interpretación geométrica, si la función escalar es mayor o igual que 0, es decir, está por encima del eje del piso, está por encima del piso del plano XY, sobre los puntos de C, la integral se interpreta como el área lateral, bueno, no es un área lateral de la porción de superficie cilíndrica recta que tiene como base en z igual a 0 la curva C, y como altura z igual a los valores de f, o sea, de esa función escalar, para aquellos puntos x y que están en la curva. Ahora fíjense en qué pasa cuando a esa definición que le dimos antes, ¿sí? Esta que está acá, perdón, ¿sí? La definición que estábamos usando nos dice que la curva estaba parametrizada por longitud de arco. ¿Qué pasa si en general la curva, bueno, a veces en general nos dan una curva que no está parametrizada por longitud de arco? Cuando no está parametrizada por longitud de arco, dice, para el caso en que la curva C sea regular, pero no esté parametrizada por la longitud del arco, quiere decir que el parámetro es el parámetro t para la parametrización, la integral de línea, es decir, la integral sobre la curva de ese campo escalar, diferencial de longitud de arco, va a estar dado por la integral de t0 hasta t1, que es la variación del parámetro de la curva, de f compuesta con la parametrización, es decir, x de t y de t, y acá, fíjense, en el d de s vendría a ser la norma de sigma prima, vendría a ser la norma de la derivada de la parametrización. Fíjense, acá está la raíz cuadrada de x' de t cuadrado más y' de t cuadrado, ¿se entiende? ¿No? Es decir, justamente es la norma de la norma de la derivada de la parametrización, o la norma del vector tangente, si se quiere, de la parametrización, y ahí es diferencial de t. Es en el caso en el que yo tengo una curva que está en el plano, pero si yo tengo, por ejemplo, un campo escalar definido en R3, voy a tomar una curva en R3, es decir, si la curva C está de T0, va de T0 a T1 en el intervalo cerrado de R3 irregular y está contenida en el dominio de un campo escalar, en este caso se usan las tres coordenadas, o sea, se hace la integral de T0 a T1, de f de x de t y de tz de t, o sea, se compone la función escalar con la parametrización de la curva, y nuevamente se toma la norma del vector tangente, que es la raíz cuadrada de x' de t cuadrado más y' de t cuadrado más z' de t cuadrado diferencial de t. ¿Bien? Entonces, esas básicamente vendrían a ser las dos fórmulas que debo usar si es que la curva no está parametrizada por longitud de arco. Bueno, el primer caso, que estoy mostrando ahí, es para curvas planas, y que está acá para curvas en el espacio, ¿se entiende o no? Es decir, y la función escalar está definida en el espacio. Bien, bueno, hay algunas propiedades que se cumplen, ¿no? En la integral de línea para funciones escalares, si yo tengo la integral sobre una curva de la suma de dos funciones escalares, es la suma de las funciones, de las integrales de cada una de esas funciones escalares en la curva. Después, si tengo la integral sobre una curva, es decir, una integral de línea sobre una curva, de un múltiplo de una función, es el múltiplo por la integral de línea de esa función. Y de nuevo, si tengo una integral de una función escalar sobre una línea, y esas
esa línea o esa curva se puede poner como la unión de dos curvas simples, es la suma de cada una de esas integrales sobre cada una de esas curvas simples. Y después la integral de línea de un campo escalar, eso es independiente de la parametrización escogida para la trayectoria de integración. Eso es importante, bueno, es decir, que la integral no depende de cómo yo parametrice la trayectoria. ¿Sí? O sea, si yo la puedo parametrizar de distintas formas, el valor de la integral sobre un campo escalar va a dar lo mismo. ¿Bien? Bueno, y acá vamos a empezar con algunos ejemplos, y que eso básicamente es lo que a ustedes más les tendría que interesar, ¿sí? ¿Qué ejemplos tenemos? Por ejemplo, en este caso me piden calcular las siguientes integrales de línea. Por ejemplo, la integral de la función x por y, fíjense, esta es una función escalar, f de x y, diferencial de longitud de arco, de la integral sobre el contorno C, donde el contorno C, fíjense, es el cuadrado módulo de x más módulo de y igual a 1, que fíjense, en este caso está representado y está recorrido en sentido antihorario, ¿ven o no? ¿Sí? Entonces el camino o curva sobre el cual yo quiero calcular la integral de esta función escalar, x por y, es justamente este contorno, bueno, no, el contorno que va de 1, 0 a 0, 1, de 0, 1 al menos 1, 0, y del menos 1, 0 al 0, menos 1, y vuelvo de nuevo del 0, menos 1 al 1, 0. Justamente es el contorno módulo de x más módulo de y igual a 1. Fíjense que en este caso, bueno, este contorno es justamente la suma de 4 contornos, de 4 segmentos. Entonces, la idea sería hacer la integral esta como la suma de los 4 segmentos que representan, que son cada uno de estos. O sea, estamos escribiéndose como el segmento que une, qué sé yo, el 1, 0 con el 0, 1, el 0, 1 con el menos 1, 0, el otro segmento que es el menos 1, 0 con el 0, menos 1, y el último, el 0, menos 1 con el 1, 0. Es decir, tengo que hacer la suma de 4 segmentos para que me dé el contorno de ese cuadrado. Fíjense en el primer cuadrante que está acá, es decir, el segmento que une el 1, 0 con el 0, 1, tiene ecuación x más y igual a 1, o sea, es la recta x más y igual a 1, que se puede parametrizar como el segmento 1 menos tt. ¿Sí? Bueno, ahí uno puede usar la formulita esa que hemos hecho para parametrizar segmentos, o sea, el segmento que empieza en 1, 0 más t por la diferencia entre 0, 1 con 1, 0. Es decir, la diferencia vendría a ser el vector 0, 1 menos 1, 0, me quedaría el menos 1, 1. Entonces vendría a ser el punto 1, 0 más t por el menos 1, 1, y fíjense en esto, me daría esta parametrización justo que está acá, que es 1 menos tt, para t perteneciente al intervalo 0, 1. O sea, es justamente la parametrización de este primer segmento que está acá. Este segundo segmento corresponde, bueno, a la recta menos x más y igual a 1, ¿sí? Porque estoy en el segundo cuadrante. Fíjense que la forma de determinar esta ecuación es sencillamente dando el valor del módulo que corresponde al cuadrante. En este cuadrante, que es el segundo, tenemos que x es negativo e y es positivo. Y si x es negativo, módulo de x menos x y módulo de y es y. Y la suma da 1. Bien. Y lo pueden parametrizar acá. ¿Se ve o no? Porque, bueno, acá está sencillo, porque, bueno, acá le está diciendo que y es igual a 1 más x. Y si dicen que x es menos t, bueno, le va a quedar y vale 1 menos t. Esa es otra forma de parametrizar. Pero también pueden hacerlo con segmentos que van, en este caso es orientado, el que va de 0, 1 al menos 1. Ustedes tienen la fórmula que ya vimos como parametrizar segmentos. Bueno, la cosa es que, por ejemplo, acá yo tengo las 4 parametrizaciones de cada uno de los segmentos que está en cada cuadrante, y siempre la variación de t es del 0, 1. Entonces lo que hay que hacer es justamente, bueno, y la otra cosa que hay que tener, fíjense, estas parametrizaciones que están acá, no son parametrizaciones por longitud de arco, bueno, no, cada uno de estos segmentos no está parametrizado por longitud de arco, es decir,
en la integral vamos a tener que el DDS reemplazar por la norma de la derivada de cada uno de estos. Pero fíjense, todo esto tienen su derivada, por ejemplo, la primera parametrización, que es 1 menos tt, la derivada con respecto de t, de 1 menos t, menos 1, y la derivada de t con respecto de t es 1, así que acá tengo el vector menos 1, 1, como tangente de la primera parametrización. Y la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, acá me va a dar siempre 2. Es lo que me está diciendo acá. Fíjense, siempre en todos los casos, la raíz cuadrada del x' al cuadrado más el y' al cuadrado me da raíz de 2. Entonces, fíjense, ahora voy a hacer justamente usando la propiedad de que la integral sobre un contorno se puede escribir como la suma de las integrales de cada uno de los componentes que lo integran, la unión, o sea, acá estoy haciendo la suma de cada uno de los segmentos. Vendría a ser, por ejemplo, la suma del segmento del primer cuadrante, del segundo cuadrante, del tercer cuadrante y del segmento del cuarto cuadrante. Pero fíjense, en el primero hay que reemplazar, ¿no?, x e y por lo que vale en la parametrización, porque se compone. Por ejemplo, en este caso, x en el primer cuadrante vale 1 menos t, e y vale t. Entonces se reemplaza eso, y entonces por eso tiene 1 menos t por t. Y acá vendría justamente la fórmula, como no está parametrizada por longitud de arco, se pone la raíz cuadrada de, bueno, en realidad vendría a ser la norma del vector tangente, o sea, la norma del x' de t y prima de t, que en este caso da constante para todos los casos. Bueno, esta es la expresión para el primer segmento. Fíjense, me queda para el segundo segmento, para el tercer segmento y para el cuarto segmento. Fíjense que la cuarta integral es t por t menos 1, pero esta se anularía con la integral tercera, que es t menos 1 por menos t. ¿Ven o no? Y estas dos, la segunda, se anularía la primera, porque es 1 menos t por menos t, y este es 1 menos t por t. O sea que la suma, en este caso, de todas estas integrales va a dar 0, porque se compensan entre todas. ¿Se entiende o no? Bueno, en este caso, por ejemplo, se ve que si yo tengo una curva que la tengo que escribir como la unión de varios segmentos, se debe sumar cada una de las integrales de línea de cada porción de la curva. Pero fíjense, en la función que uno compone siempre sigue siendo la misma y se debe multiplicar por la norma de sigma prima de t, que vendría a ser la norma del vector tangente, la norma del vector tangente, que en este caso es constante para cada segmento, ¿no? Porque estamos viendo que siempre la tangente es un solo vector. Bueno, un vector para cada segmento distinto, ¿no? Bueno, por acá tengamos otro ejemplo. Fíjense, en este ejemplo B, me dice, a encontrar la integral de línea de la función escalar vendría a ser 1 sobre x cuadrado más y cuadrado más 4, diferencial de segmento, o diferencial de longitud de la curva, donde C ahora es el segmento que une el 0, 0 con el 1, 2. Bien, o sea, en ese orden. Entonces, fíjense, primero parametrizamos la curva, que en este caso podría ser, bueno, en este caso tiene esta otra forma, es 1 menos t por el 0, 0 más t por el 1, 2. Que bueno, también podrían haber hecho el 0, 0 más t por la diferencia, ¿ven o no? El 0, 0 más t por la diferencia vendría a ser 1, 2 menos 0, 0, me queda el 1, 2. O sea que tendríamos esta parametrización, ¿no? Tendría que ser el t, 2t, para t en el intervalo cerrado 0, 1. En este caso, fíjense en cuánto me da no está parametrizada por longitud de arco, porque justamente si uno le calcula la norma de sigma prima, no me da 1, me da raíz de 5, porque a ver, si calculo la sigma prima, la x prima es 1, y la y prima es 2, y la raíz cuadrada de eso me da raíz de 5. Bueno, no. Entonces ahora uno compone. ¿Qué significa componer? Significa donde está la x, pongo la primera componente de la parametrización, y donde está la y, la segunda componente de la parametrización. Entonces, me quedaría la integral de 0 a 1, que es la variación del parámetro, de 1 sobre, vendría a ser t al cuadrado más 2t al cuadrado, que vendría a ser 4t cuadrado. El t cuadrado más 4t cuadrado son 5t cuadrado más 4 por
la norma, ¿no? Falta la norma diferencial de t, que la norma del sigma prima de t es la raíz de 5 por diferencial de t. Entonces me queda esta expresión. Y bueno, y en este caso, bueno, hay que hacer esta integración, que vendría a ser t cuadrado, fíjense, usa arcotangente, porque tenemos la expresión 1 sobre t cuadrado más 1 abajo. Bueno, después de hacer algunos cambios apropiados, ¿no? Sacar factor común 5 y todo lo otro que se hace para esto, ¿no? Para trabajar con este tipo de integral. Entonces en este caso me quedaría un medio del arco tangente de la raíz de 5 sobre 2. ¿Bien? Bueno, veamos otro ejemplo. En este caso, por ejemplo, se usa coordenadas polares. Suponete me dice, calcular la integral de línea de la función escalar x más y, diferencial de superficie, donde el contorno C es el lazo derecho de la lemniscata. Fíjense acá en este caso es la lemniscata de Bernoulli, uno de los lazos, porque tenemos dos lazos, ¿no? La lemniscata de Bernoulli es la derecha y la izquierda, es como un signo infinito, pero solo usa uno de los lazos, nada más, ¿sí? Bueno, en este caso, la ecuación de la lemniscata está dada por, bueno, r cuadrado igual a al cuadrado por coseno de 2θ en coordenadas polares, ¿sí? En este caso, por ejemplo, solo usa el lazo derecho porque, bueno, tengo r, si yo despejo el r, que es el radio en términos del θ, nosotros ya sabemos graficar en coordenadas polares, uno despejaría como más menos la raíz cuadrada de a cuadrado por coseno de 2a. Bueno, siempre presumimos que a acá es positivo, así que nos quedaría módulo de a por la raíz cuadrada del coseno de 2θ. Pero como a es positivo, el módulo de a es a. Pero r es más menos. Como es el lazo derecho, se toma solo la parte positiva nada más, ¿sí? Entonces justamente el lazo derecho está dado por la expresión r igual a por la raíz cuadrada del coseno de 2θ, cuando θ varía desde menos pi sobre 4 hasta pi sobre 4, que es la variación de ángulo que va dando en este caso los distintos valores del radio para hacer este pétalo o esta parte o el lazo derecho de la lemniscata, ¿sí? Bueno, en este caso, ¿cómo uno parametrizaría la curva? Y bueno, justamente si uno usa coordenadas polares, uno sabe que en coordenadas polares las ecuaciones de conversión son x igual a r coseno de θ y igual a r seno de θ. Pero en este caso r está dado por a por la raíz cuadrada del coseno de 2θ por el coseno de θ, y la otra tendría igual a r por el seno de θ, pero r vale a por la raíz cuadrada del coseno de θ por el seno de θ. Entonces fíjense, tanto x como y en este caso quedan en función de un único parámetro que es θ. Entonces tenemos una parametrización x de θ y de θ de todo este pétalo o el contorno, ¿ven o no? Y en este caso, también la variación del ángulo θ va de menos pi sobre 4 a pi sobre 4, que es justamente el lazo derecho. Bueno, no está parametrizado por longitud de arco, entonces hay que calcularle la norma de esta parametrización, o sea, la norma de x' y prima. Ojo que acá hay que derivar esta expresión y hay que derivar esta expresión. O sea, acá hay que derivar con respecto de θ y también acá debo derivar con respecto de θ, ¿sí? En este caso, por ejemplo, bueno, ustedes chequéenlo, el x' cuadrado más y' cuadrado le va a quedar a sobre la raíz cuadrada de coseno de 2θ, ¿sí? Pero bueno, acuérdense que acá tienen que derivar, ¿no? Derivar con respecto de θ. Bien. Bien. Sí, pues tienen que aplicar regla del producto, ¿no? Porque, bueno, es la derivada de este, pues este sin derivar, más este sin derivar. Porque, bueno, es coseno de 2θ versus coseno de θ, ¿no? Bien, entonces luego la integral, en este caso de la función escalar suma x más y, bueno, no hay que olvidarse también de que hay que componer, ¿no? Donde dice x tengo que poner cómo está parametrizada la x, y donde dice y tengo que poner cómo está parametrizada la y. Entonces me quedaría la suma de estos dos términos, que uno puede sacar factor común a por raíz de coseno de θ, me quedaría por coseno más seno. Por, acuérdense, la norma de sigma prima de t, o sea, por la norma de la derivada de la parametrización,
que me quedaría A sobre coseno de 2 θ, diferencial de θ, porque θ es el parámetro. Y el θ varía de menos pi sobre 4 a pi sobre 4. Pues en este caso el coseno de 2 θ se va a ir con el coseno de 2 θ a la raíz y me quedaría A por A cuadrado, sale afuera como constante, y la integral de menos pi sobre 4 a pi sobre 4, de la suma me quedaría de coseno más seno, diferencial de θ, que bueno, en este caso es fácil, integrar coseno es menos seno, y la integral del coseno es seno, vuelve a dar de nuevo en este caso me va a dar la resta del seno con coseno, evaluada entre menos pi sobre 4 y pi sobre 4, me va a quedar raíz de 2 por A cuadrado. Y ese es el valor, en este caso, de esa integral de línea, ¿sí? Bueno, veamos otro ejemplo. Supongamos me piden calcular la integral de línea de la función i cuadrado, diferencial de s, donde, en este caso, la curva es el arco de cicloide, ¿sí? O sea, fíjense en el que se va haciendo como un rayo de bicicleta, que va marcando, digamos, como lomitas. La cicloide está definida con su correspondiente parametrización, en este caso ya no las dan parametrizadas. X igual a t por el seno de t, igual a 1 menos coseno de t, para t variando de 0 a 2pi. Ya tengo la expresión. Entonces, primero tengo que calcular en la fórmula, seguro que va a estar incluida la norma. Es más, uno debe calcular primero la norma de la derivada para ver si es que está parametrizada por longitud de arco o no. Si me da 1 es porque ya está parametrizada por longitud de arco. Entonces en este caso me quedaría la raíz cuadrada, bueno, de x' cuadrado, bueno, donde la derivada va a dar 1 menos coseno, y la derivada de y' es seno, porque la derivada de menos coseno, que es menos seno con menos se hace más. Y eso hay que elevar al cuadrado, entonces fíjense, me va a quedar la raíz de 2, seguro que ahí aplico identidad trigonométrica, me va a dar la raíz de 2 por la raíz de 1 menos coseno de t. Bueno, pero fíjense que también uno debe componer, ¿no?, con la parametrización. Acá donde dice i, debo poner el valor de i de la parametrización, que es 1 menos coseno, entonces tendría i, que es 1 menos coseno cuadrado, para la variación parámetro de 0 a 2pi. Y esto por la raíz de 2 por la raíz de 1 menos coseno de t diferencial de t. Bueno, la raíz de 2 es constante, y me quedaría, bueno, 1 menos coseno de t cuadrado por 1 menos coseno de t a la 1 medio, me va a quedar a las 5 medios, o sea, me quedaría esta expresión, que esto es lo que hay que integrar. Y bueno, acá en este caso usar una fórmula de reducción del coseno. 1 menos coseno es raíz de 2 por el seno de t sobre 2, y bueno, y después usarían integrar el seno quinta de t sobre 2, que bueno, acá de nuevo se hace una sustitución, y hay que hacer solo reducción de seno quinta. El seno quinta, bueno, ahí tenemos la cuenta, se puede escribir como 1 menos coseno cuadrado de u, todo eso al cuadrado, ¿bien? Porque seno cuadrado al cuadrado por el seno, o sea, saco una expresión del seno y uso luego sustitución. Bien, sustitución, y claro, pues tengo coseno y seno, que es la derivada del coseno, voy a tener un polinomio y me va a quedar una función polinómica de cosenos, que luego uno hace la cuenta, bien, teniendo en cuenta el cambio de integración y los límites del parámetro. Fíjense, cuando yo cambie t igual a 2u, diferencial de t 2d de tu, 2d de u, como acá t varía de 0 a 2pi, acá u va a variar de 0 a pi nada más, teniendo en cuenta eso, que bueno, es un detalle. Y ahí obtenemos el resultado. Acá, por ejemplo, tenemos otro caso, porque no tenemos una función que depende de 3 variables, ¿sí? En este caso, un segmento en el espacio. Fíjense, en este vendría a ser x, y cubo, diferencia de superficie, para el segmento que une el 1 menos 1, 0 con 1, 2, 3. Bueno, de nuevo vamos a usar la fórmula, que la parametrización sería 1 menos t por el menos 1, 2, 0, más t por el 1, 2, 3. O bien, si se quiere, menos 1, menos 2, 0, más t por la diferencia de 1, 2, 3 con menos 1, menos 2, 0, que es lo mismo. Y llegaríamos a esta parametrización. De nuevo, uno calcula la norma de la derivada de esta parametrización, que es la raíz cuadrada de x' cuadrado más x' cuadrado más z cuadrado, donde este es x', y bueno, es y, y este es z. Bueno, no me da 1, así que no está parametrizada por longitud de arco.
y luego uno tiene que reemplazarlo. Donde está x tengo que poner menos 2 más t, y donde está y tengo que poner menos 2 más 4t, todo esto al cubo, tal como está, porque uno tiene que componer, por la norma del vector tangente de la parametrización diferencial de t, para la integral de 0 a 1. Y así, bueno, uno hace la cuenta, y bueno, revisa, y ya les queda que está. Bien, bueno, bueno, a mí dice que me queda menos de un minuto, así que yo les voy a mandar un link para que completemos la partecita esta que nos falta, porque tengo como para mostrarles unos 5 ejercicios más. Así está bueno, porque esta parte que viene acá son curvas dadas por intersecciones de dos superficies, que bueno, nos había quedado también ver ejemplos de curvas definidas por intersección de superficie, que estaría bueno que la veamos, ¿sí? Así que ya enseguida se va a cortar porque me dice menos de un minuto, y yo les mando el otro link para que terminemos de ver esta parte de práctica, ¿sí? Enseguida les paso el otro link.